tema que se va a exponer va a ser capa de transporte y el equipo está conformado por Arturo Alonso Avelino, Camacho Rodríguez Jonathan y Mario Alberto Martínez Hernández. En este trabajo se explicará servicio de transporte, elementos de protocolos de transporte, control de congestión, los protocolos de transporte de Internet UDP, los protocolos de transporte de Internet TCP, aspectos del desempeño y redes tolerantes al retardo. Ok, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Camacho de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Otra vez les traigo un video, pero ahora acerca de explicación de la capa 4, que es la de transporte. Esto es un trabajo de la materia de redes de computadora del profesor Rivera Ponce Alejandro. Es una pequeña introducción o explicación sobre esta capa, se podría decir. Bueno, en general lo que es la capa de transporte, pues es básicamente la que transporta los datos de todas las demás capas. Es la que lleva el proceso de envía de paquetes, conexión de lado a lado o así, cosas, pudiera ser algo así. Miren, el primer subtema es servicio de transporte. Ahí, como podrán ver, básicamente los servicios de transporte como se muestra en la imagen, son enviados de teléfono, ahora sí que llamada local a llamada local, o de televisión de señal aérea a televisión, ahora sí paquetes de datos, así como lo muestran las computadoras, de computadora a computadora, y llamadas a celular, de celular a celular. Pero pues ya ahora con esta modernización pues ya se puede hacer de celular a local, o ver la televisión en computadora, o así, depende, ya es la modernización, se puede decir. También la capa de transporte tiene el modelo TCP e IP, que se basa en la capa de aplicación un poco. Como pueden darse cuenta, tiene flechas hacia arriba, que transporte envía aplicación, y aplicación pues se va mediante la capa de transporte. Bueno, ahí como dice en el recuadro, la capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red, o sea que puede conectarse a la red. Así se envía de transporte a transporte, que va a ser la aplicación, y la aplicación llega hacia el otro usuario, se podría decir. Bueno, en pocas palabras, la capa de transporte reflejará algo similar a la capa de aplicación, ya que se le brinda, se podría decir que ciertos servicios a dicha capa. Como bueno, se irá viendo a continuación en la diapositiva. Bueno, el siguiente subtema es el 6.1.1, que es servicio que proporciona a sus capas superiores, como se ve que es la capa de aplicación, y me parece que es la capa de red, que son las que están arriba, son las capas superiores a las que está esta dicha capa. Bueno, en este subtema 6.1 hablaremos sobre básicamente la función principal de esta capa, que es proporcionar un buen servicio de datos y que sea eficiente para los usuarios, ya que a lo que vamos es que muchas empresas lo que quieren es un buen servicio en su sistema, y lo que queremos es que el sistema brinde un buen servicio sobre dicha capa. Es ahí donde entra esta capa, y es donde tiene que hacer su trabajo de transportar los datos sin que se pierda ningún paquete o alguna información.
En esta imagen podemos ver el modelo cliente-servidor, que es lo que les explico. A lo que vamos es que ahí pueden notar unos cuadritos que es unos archivos, un archivo y una imagen, que es descargar. Este va relacionado a la capa de red, que se descargan los archivos, así como dice, el archivo se descarga del servidor al cliente, o sea que es lo que va a relacionar. Después posteriormente se carga, pero ya el archivo se sube del cliente al servidor, o sea ya el cliente lo va a subir lo pongamos así a su nube, y es así como lo ve. Y para descargarlo tiene que entrar al servidor y hacer el proceso que para descargar un archivo, lo que sea. Ahí como dice el cliente abajo en la computadora. Un cliente es una combinación de hardware y software que las personas utilizan de forma directa, o sea que es un traslado de datos directo, no hay que un tope o algo que interponga a dicha información. Y en el servidor los recursos se almacenan en el servidor, o sea lo que descarga está en el servidor y lo que carga viene del servidor, o sea no puede perderse ningún tipo de dato. Bueno, en la siguiente imagen es los procesos de servidor que pueden admitir múltiples clientes. Como les decía, ahí en el servidor Telnet aplicación, o sea vamos a la aplicación. Ahora es referente a la capa de aplicación, que es el hardware de servidores. Aquí es la aplicación. El cliente Telnet es el cliente 1, o sea computadora 1 le vamos a poner así. Es cliente 2, que es la computadora 2, y es cliente 3, que es la computadora que está un poquito abajo. La voy a mover un poco para que vean ahora sí que los datos que salen del servidor son los datos que van a ir directo a las computadoras. No puede haber un salto o así. Bueno, vamos con el siguiente subtema. Es el 6.1.2, primitivas de servicio de transporte. ¿A qué voy con las primitivas? Bueno, de donde yo saqué la información fue de un libro de redes de computadoras. Venía como tal cómo puedes ejecutar un proceso o un acceso con las primitivas. O sea, ellos los llaman primitivas como palabras clave. En este caso fue un caso que es el caso 1, permite a los usuarios de transporte el acceso al servicio de transporte. Cada primitiva corresponde exactamente a un procedimiento de biblioteca que ejecuta la primitiva, y cada servicio tiene sus propias primitivas de acceso. O sea, en este subtema hablamos sobre las primitivas, las cuales son las que se pueden ver en la imagen que a continuación les voy a poner. Esas son las primitivas: la primitiva listen, la primitiva connect, la primitiva send, la primitiva receive y la primitiva disconnect, que su significado es: de la primitiva listen se bloquea hasta un contacto de otro lado. O sea, no puedes, ¿cómo les diré? A ver, un pequeño caso. El servidor va a ejecutar una primitiva listen. Este hace la función de bloquear al servidor hasta que el cliente aparezca. O sea, si supongamos que es una contraseña con, no sé, código QR, pero quiere hackear, se podría decir que el sistema. O sea, no, con esta primitiva le va a llegar directo al servidor, y el servidor lo que va a hacer va a lanzar la primitiva listen para bloquear los accesos y no dejar acceder a nadie. La primitiva connect intenta activamente establecer una conexión, o sea, va a conectar.
que es cuando el cliente quiere comunicarse con el servidor para de igual manera esa entidad de transporte la ejecute. Como les decía, de igual manera se va a ejecutar dicha primitiva, pero bloquea al invocador. O sea, aunque quieras comunicarte con el servidor y no te haya registrado, te va a bloquear y manda un paquete de datos al servidor. Bueno, la siguiente primitiva es send. Disculpen, perdón por el inconveniente. Bueno, vamos a la siguiente primitiva, que es send, que es enviar la información. En esta primitiva se puede utilizar la send y la receive, que se bloquea hasta que llega una TPDU de datos, un transporte de datos. Y estas hacen, pues intercambian datos entre sí. O sea, no hay como que una lógica. Y la siguiente primitiva es disconnect. Ya ahora sí que es cuando ya no es necesario una conexión, hay que liberar la tabla de dos entidades, se podría decir, y transporte para estos. Para entonces se emite esta primitiva, que es disconnect, por lo cual se enviará un segmento de dicha entidad de transporte. Es a lo que una poco introducción, espero si la entiendan. Yo igual como que tuve un poquito de problemas con esta, pero la logré sacar. O sea, le entendí poco igual que más o menos. Bueno, el siguiente subtema es el 6.1.3. Ahí tuve un pequeño error. Este es de sockets de Berkeley. Es de Berkeley. Es como las primitivas, pero ahora con otro nombre, se podría decir. Que son las primitivas: es el socket, el bin, el listen, el accept, connect, send, receive y close. Ahí que aparecieron se podría decir que su descripción, pero acá las puse en español por si no lo entendían. Que es el socket, es crear un punto de término de conexión. El bin es asociar una dirección local con el socket. El listen es aceptar la disposición de aceptar conexiones e indicar el tamaño de la cola, o sea, del paquete, se podría decir. El accept establece una forma pasiva con conexión entrante, y el connect intenta establecer activamente una conexión. El send es enviar datos a través de una conexión. El receive recibe los datos de la conexión, y el close es liberar espacio o liberar la conexión, como ustedes ahora sí lo quieran poner. En el siguiente tema se trata de control de congestión. En esta hablaremos de asignación de anchos de banda deseable, regulación de tasa de envío y cuestiones inalámbricas. Para esto, como introducción de este tema, se pretende estudiar los mecanismos de control de congestión de la capa de red. Se describirán los objetos de control de congestión. Describiremos de forma en que los hosts pueden regular la velocidad en que envían los paquetes de red. Cuando hay demasiados paquetes presentes en una red, hay retardo o pérdida de paquetes y se degrada el desempeño. Esta situación se llama congestión. Para la asignación de ancho de banda deseable, para dar inicio de la congestión se debe verificar que el ancho de banda sea deseable. Una buena asignación producirá un buen desempeño, ya que utilizará todo el ancho de banda disponible, pero evitará la congestión y tratará con igualdad las entidades que transportes que compitan entre sí y
rastreará con rapidez los cambios en las demandas de tráfico. Para esto explicaremos lo siguiente, que es eficacia y potencia. Eficacia y potencia es una asignación eficiente de ancho de banda entre las entidades de transporte que utilizará toda la capacidad disponible de la red. Sin embargo, no es correcto pensar que si hay un alcance de 100 megabytes, 5 entidades de transporte pueden recibir 20 megabits cada una. Por lo general, deben recibir al menos 20 bits para un buen desempeño. La razón es que con frecuencia el tráfico en ráfagas reproduce una sección 3.5 que recibimos el caudal útil o la tasa de paquetes útiles que llegan al receptor como función de carga ofrecida. En la figura que se muestra, la curva o otra similar puede ser un retardo en una función de carga ofrecida. Para la asignación de banda también explicaremos la equidad máxima o mínima. En este tema hablaremos sobre cómo dividir el ancho de banda entre distintos emisores de transporte. Esto suena como una pregunta simple de responder, dar a todos los emisores una misma fracción de ancho de banda, pero implica varias consideraciones. Tal vez la primera consideración sea preguntar el problema de control de congestión. Si la red proporciona a un emisor de cierta cantidad de ancho de banda para que la utilice, el emisor debe usar solo una cantidad de ancho de banda. Sin embargo, es común que el caso en redes no tienen una reservación estricta de ancho de banda para cada flujo de conexión. En el siguiente ejemplo, en la figura 6.20 se muestra la asignación de equidad de máxima mínima para una red de flujos A, B, C y D. Cada uno de estos enlaces entre enrutadores tienen la misma capacidad que se considera una unidad, aunque el caso general de los enlaces tendrán distintas capacidades. Tres flujos compiten por el alcance inferior izquierdo entre los enrutadores R4 y R5. Por lo tanto, cada uno de estos flujos recibe un tercio de alcance. El flujo restante A compite con B en el alcance de R2 a R3. Como B tiene la asignación de 3/4 y recibe 2/3 restantes del alcance que se observa en la imagen. Los demás alcances tienen capacidad de sobra. Sin embargo, esta capacidad no se puede dar a ninguno de los flujos sin recibir la capacidad de otro flujo inferior. Por ejemplo, si se otorga más ancho de banda en el alcance R2 y R3 al flujo B, habrá menos ancho de banda para el flujo A. Esto es razonable puesto que el flujo A ya tiene de antemano más ancho de banda. Sin embargo, hay que producir capacidad de flujo en C o D, o ambos otorgan el ancho de banda a B, y estos flujos contendrán menor ancho de banda que B. Por ende, la asignación tiene equidad máxima y mínima. Como último tema en la asignación de ancho de banda se hablará de la convergencia. Es un criterio que el algoritmo de control de congestión debe converger rápidamente hacia una asignación equitativa y eficiente de ancho de banda. El anterior punto de operación deseable supone que el entorno de red es estático. Sin embargo, es una red, siempre entran y salen conexiones, por lo que el ancho de banda es necesario una conexión, dada también varía el tiempo. Por ejemplo, cuando un usuario navega por páginas web y en algunas ocasiones descarga videos extensos. Debido a la variación de demanda, el punto de operación ideal para la red varía con el tiempo. Un buen algoritmo de control de congestión debe converger con rapidez hacia el punto de operación ideal.
ese punto a medida que cambia con el tiempo. Si la convergencia es muy lenta, el algoritmo nunca estará cerca del punto de operación cambiante. Si el algoritmo no es estable, puede fracasar al tratar de converger hacia el punto correcto de algunos casos, o incluso puede silenciar alrededor del punto correcto. En la figura 6.21 se muestra un ejemplo de una asignación de ancho de banda para cambiar con el tiempo y converge con rapidez. Al principio el flujo 1 tiene como ancho de banda, el segundo después el flujo 2 y también necesita un ancho de banda. La asignación cambia rápidamente para otorgar a cada flujo. El 2 la mitad de ancho de banda, a los 4 segundos aparece el tercer flujo. Sin embargo, este flujo solo es el 20% de ancho de banda, lo cual es menos que la función equitativa, que sería un tercio. El flujo 1 y 2 ajustan rápidamente y dividen el ancho de banda disponible para que uno contenga el 40% de ancho de banda, y a los 9 segundos termina el flujo segundo y el tercero permanece sin cambios. El primer flujo captura rápidamente el 80% del ancho de banda en todo momento. El ancho de banda asignado es aproximadamente el 100%, de tal forma que la red se utilice por completo y los flujos compitan y obtengan un trato equitativo, pero que no tienen que usar más ancho de banda del que necesite. El siguiente subtema es la regulación de tasa de envío. Podemos limitar la tasa de envío mediante dos factores. El primero es el control de flujo en caso de que haya un uso eficiente del buffer en el receptor. El segundo es la congestión en caso de que haya una capacidad insuficiente en la red. Como vamos a mostrar en la siguiente figura, podemos ver que este problema es ilustrado mediante una llave hidráulica. Veamos el tubo grueso que conduce el receptor y la capacidad. Esta situación limita el control de flujo, mientras que el emisor envíe más agua que pueda contener la cubeta. No se perderá agua. En la figura 6.22, en el otro lado, que sería el B, el factor limita no es la capacidad de la cubeta, sino la capacidad de transporte interno de la red. Si entra demasiada agua con mucha rapidez, se regresará y una parte se perderá, en este caso por desbordamiento del embudo. En casos pueden parecer similares para el emisor, puesto que al transmitir demasiado rápido se pierden paquetes. Esto tiene distintas causas y requieren diferentes soluciones. Ya hemos hablado sobre los paquetes, sin embargo tienen distintas causas. La solución de este control de flujo de tamaño tiene que ser variable. Ahora hablaremos sobre las cuestiones inalámbricas. Para ello, los protocolos de transporte TCP que implementan el control de congestión deberán ser independientes de la red y las tecnologías de la capa de enlace. En una buena teoría, pero en la práctica hay problemas en las redes inalámbricas. La cuestión principal es que la pérdida de los paquetes se usa con frecuencia como señal de congestión, incluyendo el TCP, como se ha visto antes. Las redes inalámbricas pierden paquetes todo el tiempo debido a los errores de transmisión. Como mostramos en la figura 6.26, se muestra una trayectoria con enlace cableado y uno inalámbrico. Para que se utilice la estrategia de
Hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el emisor necesariamente sabe la trayectoria, incluyente un enlace inalámbrico, ya que todo lo que se ve en el alcance del cableado al que está conectado. Las trayectorias de internet son heterogéneas, por lo que no hay un método general para que el emisor sepa qué tipo de enlace conforma la trayectoria. Esto complica que el problema de congestión, ya que no hay una manera fácil de usar los protocolos para enlaces inalámbricos y otro por cables que están enlazados. El segundo aspecto sería que en la figura se muestra dos mecanismos que controlan por la pérdida: las retransmisiones de trama de la capa de enlace y el control de congestión de la capa de transporte. Esto es que, como puede coexistir estos mecanismos, se pueden confundirse. Una pérdida solo debe de provocar un mecanismo que actúe, ya que puede ser un error de transmisión o una señal de congestión. No puede ser ambos, porque si los dos mecanismos actúan al retransmitir una trama y reducir la tasa de envío, entonces regresamos al problema original de los transportes que operan con demasiada lentitud a través de dos enlaces inalámbricos. Las soluciones de estos dos mecanismos actúan en distintas escalas de tiempo, y se puede decir que los temporalizadores de pérdida de los protocolos de transporte reactivan el orden de milisegundos a segundos, de diferencia de 3 órdenes de magnitud, y esto permite que los enlaces inalámbricos detectan pérdidas en las tramas y restricciones para reparar los errores de transmisión de mucho antes de la cantidad de transporte que deduzca la pérdida de paquetes. Bueno, el siguiente subtema es el 6.4, que son los protocolos de transporte de internet, o sea que es el UDP. En este subtema se explica básicamente qué es los protocolos principales de la capa de transporte, los cuales se caracterizan por uno que es con conexión y el otro que es sin conexión o es orientado a conexión, que es el UDP y el TCP. Son los dos protocolos básicos de esta capa. Como pueden ver en la imagen, es el UDP y el TCP. El UDP es el conjunto de protocolos de internet que soporta un proceso de transporte no orientado a la conexión, o sea que no necesita internet. Es el protocolo de datagramas de usuario, es lo que significa UDP. Este protocolo proporciona una forma para que la aplicación envíe datagramas IP encapsulados o en paquetes, pongámoslo así, sin tener una conexión, o sea, sin tener internet, se podría decir. Y el TCP es el protocolo de control de transmisión. Este sí necesita la conexión, que es diseñado específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred, una red interna. Esto se difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías o anchos de banda o retardos o tamaños de paquete, dependiendo cómo lo utilices, mejor dicho. Tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la interred y que se sobrepone a muchos tipos de situaciones. Como se los dije, el UDP es el protocolo sin conexión. Básicamente no hace nada, solamente envía paquetes entre aplicaciones y asimismo las aplicaciones crean sus propios protocolos. O sea, no tiene como que tanta ciencia el dicho protocolo.
Y el TCP es el protocolo orientado a la conexión. Realiza la conexión y agrega la confiabilidad mediante la transmisión junto a un control de flujo. Bueno, el siguiente subtema es una pequeña introducción al UDP, se podría decir. Así como se los dije, es el protocolo de datagramas de usuario. Como se los dije, este es el protocolo que no requiere una conexión para enviar los paquetes de datos. Como dice en la imagen, bueno, como pueden ver en la imagen, perdón, es de lo que ves, no sé, en el teléfono vas a marcarle a alguien y el otro teléfono, el receptor, pues va a recibir la llamada. La computadora, no sé, vas a enviar un correo, ok, a dicho usuario y va a llegar a otra computadora, pero ya es el receptor. Igual la televisión, no sé, vas a transmitir algo y va de televisión a televisión, como por ejemplo ya la tecnología de ahora, va a salir del emisor y va a llegar al receptor. Como dice la imagen, el UDP no establece ninguna conexión antes de enviar datos, o sea, lo puedes hacer sin ningún problema. Abajo tiene otra pequeña introducción que dice: el UDP suministra el transporte de datos con baja de sobrecarga, debido a que posee un encabezado de datagramas pequeños sin tráfico de administración de red. Básicamente es considerado un protocolo de internet, ya que solamente soporta la conexión. Soporta enviar datos sin la conexión. Es en pocas palabras lo que quiere decir esto. Y consiste en encabezado de 8 bytes seguido de la carga útil. Vamos con el siguiente subtema, que es el 6.4. Bueno, vamos con el siguiente subtema, que es el 6.4.2, llamada a procedimiento remoto. ¿Qué quiere decir esto? Buena pregunta. ¿Qué quiere decir? No es cierto, no se crean. Es un programa que se utiliza en las computadoras para así ejecutar códigos entre otras máquinas remotas, sin tener que preocuparse por la comunicación entre ellas. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy utilizando un programa que es ThinkViewer. Lo vamos a poner así. Está en la computadora instalado. Y lo que yo hice fue descargarlo en mi smartphone para poder grabar la pantalla. Y me pidió contraseña, ID de usuario de la máquina. ¿Qué es lo que hizo esto? Generó un código de acceso rápido y y me dejó ingresar, o sea, no hubo una dificultad. Por ejemplo, el objeto RCP es hacer una llamada a procedimiento remoto sea lo más parecido a un local. Tiene pasos para realizar este RCP. El cliente debe llamar al stub del cliente. 2. El stub cliente debe de empacar los parámetros de mensaje y realizar la llamada para así enviar el dato como me lo dio a mí. Me dio la contraseña, me dio el usuario la contraseña y me mandó el mensaje de que ya podía ingresar ver la máquina, se podría decir. El paso 3 es enviar el mensaje de la máquina cliente a la máquina servidor. ¿Qué es lo que hizo? Ya como podrán ver,
está la pantalla de la computadora, bueno, la diapositiva, y es lo que hizo. Me envió de la máquina cliente, que es mi computadora, a la máquina servidor, que es mi celular. El paso 4 es pasar el paquete entre el stub del servidor, que generó el código. Y el 5 es el stub del servidor, llame al procedimiento para los parámetros, o sea, los pasos a seguir. Ahí pueden darse cuenta, ahí hay una imagen donde lo explica, que es el RCP, procedimiento de una llamada a un procedimiento remoto. Como pueden ver, el pequeño diagrama es cliente, stub del cliente, es el cliente, el paso 1. Después pasa al stub del cliente, vamos al paso 2. Luego la entidad de transporte, que va al paso 3. Luego otra vez regresa a la entidad de transporte y vamos al paso 4. Luego es el stub del servidor nuevamente y es el paso 5 y vamos al servidor, y así sucesivamente regresa al servidor, al stub del servidor, luego del stub del servidor a la entidad de transporte, luego pasa sobre la red, luego entidad de transporte, luego stub del cliente y luego al cliente. O sea, es una cadena, se podría decir que cadena alimenticia, pero es una cadena llamada a un procedimiento remoto. Se podría decir que son los pequeños pasos a ejecutar en este procedimiento. Bueno, vamos con el siguiente subtema, que es el 6.4.3, protocolo de transporte en tiempo real, que es el RTP. Esto quiere decir que define un formato RTP. Se utiliza como conjunto del RTCP, mientras que el RTP transporta flujo en medio de paquetes de datos para el envío de audio y video sobre internet. Básicamente por lo que yo le entendí, es enviar música o enviar algún video sobre lo que es la red de internet. O sea, no tiene como que se podría decir otra ciencia. Pero bueno, este se describe en el RFC 3550 y ahora utilizado para aplicaciones multimedia, como les digo, videos o películas o no sé. En general, el RTP ejecuta en espacios de usuario sobre el UDP en el sistema operativo. Su función básica es multiplexar videos, flujo de datos tiempo real en un solo flujo de paquetes. Su formato contiene varias características para ayudar a que los receptores trabajen para la información multimedia de cargas. Esto podría contener muestras múltiples, ya que se puede codificar de forma específica o de forma a la aplicación que tú desees convertir dicho archivo. En esa imagen pueden ver que la capa de transporte está dividido en datos o segmentos más fáciles de administrar y transportar, que es, por ejemplo, de la computadora sale el Gmail, un mensaje instantáneo, la segmentación, las páginas web múltiples, luego lo que es la telefonía su telefonía y su IP, y ya posteriormente lo reproduce en un video o un audio o como ustedes lo quieran ver. Luego el RTCP es el protocolo de control de transporte en tiempo real. Este se encarga de retroalimentar la información y así sincronizarla para transportar los datos multimedia, o él decide si los envía o no los envía. Ahí hay otra pequeña imagen que es este RTCP es de teléfonos, vamos a ponerlos de audios, que es el RTP protocol E.G.UDP PRONT 7000,
y va a emitir al RTCP protocolo E.G.UDP port 7001. O sea, es una cadena de enviar audio o sonidos. El siguiente tema es aspecto del desempeño. Estos son los asuntos relacionados que son muy importantes en las redes de computadoras. Cuando hay cientos o miles de computadoras conectadas entre sí, son comunes las interacciones complejas con consecuencias imprevisibles. En el siguiente tema analizaremos dos aspectos importantes en el desempeño de las redes, que sería problemas de desempeño en las redes de computadoras y la medición del desempeño de redes. Para problemas de desempeño en las redes de computadoras hay tres casos, que es la congestión, cuando son causados por sobrecargas temporales de los recursos, un desequilibrio, que básicamente es el desempeño, que también se degrada cuando hay un desequilibrio estructural de los recursos. Por ejemplo, si hay una línea de comunicación de gigabits, está conectada a una PC, es de bajo rendimiento. La otra serían las sobrecargas, también pueden generarse sincrónicamente. Por ejemplo, si una TPDU contiene un parámetro erróneo, por ejemplo, que el puerto al que está destinada. Ahora hablaremos sobre la medición de desempeño de redes. Esto es cuando una red tiende a ser pobre, cuando con frecuencia sus usuarios se quejan con los operadores y les exigen mejoras. Cuando para mejorar el desempeño, los operadores deben primero determinar exactamente lo que se está ocurriendo, y para así averiguar qué es lo que ocurre en realidad. Eso debe efectuar mediciones, y en esta sección se hablará sobre las mediciones de desempeño. Una sería que se asegure el tamaño de la muestra sea lo bastante grande. ¿Qué quiere decir? Que no mide el tiempo para enviar un segmento. Para mejorar, por ejemplo, 1.000.000 de veces y obtenga el promedio. Los efectos iniciales, como cuando la NIC, por ejemplo, una sería 802.16, o el módem de cable obtiene una reservación de ancho de banda. Después, un periodo de inactividad puede reducir la velocidad por primer segmento. Además que el encolamiento introduce la viabilidad. Una muestra grande reducirá la incertidumbre de la medida y la desviación estándar a medidas. Otra sería que se asegure que las muestras sean representativas. Esto sería que la secuencia total de 1.000.000 de mediciones se repita a distintas horas del día y de la semana para ver el efecto de diferentes condiciones de la red sobre la cantidad medida. Otro sería el caché para arruinar las mediciones. Esto se repite una medición varias veces, ya que se obtendrá una respuesta inesperablemente rápida si los protocolos están usando los mecanismos de caché. Por ejemplo, para obtener una página web o buscar un nombre DNS, como para encontrar una dirección IP, se puede requerir un intercambio de la red la primera vez, y después la respuesta se devuelve desde que el caché local, sin enviar paquetes a través de la red. La otra sería que se asegure que no ocurra un inesperado durante las pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que se realicen mediciones al mismo tiempo que algún usuario ha decidido llevar a cabo una conferencia de un video, por ejemplo, o a través de su red obtenga distintos resultados a los que obtendrá si no hubiera conferencia de un video. Esto sería que es mejor ejecutar las pruebas de una red inactiva y crear una carga completa
tener cuidado al usar un error de grandes intervalos. Y la final sería que tener cuidado con la extrapolación de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que hacemos una medición con cargas de red simuladas que van desde 0 a 0.4. Por ejemplo, el tiempo de respuesta para enviar el paquete de voz sobre una IP a través de una red 802.11 podría ser como se indica mediante los puntos de datos y la línea continua que pasa a través de ellos. Bueno, el siguiente subtema es el 6.7, que es redes tolerantes al retardo. Las redes tolerantes al retardo son redes de comunicación ligadas al modo de guardar y reenviar, que es el DTN. El siguiente subtema es el 6.7.1. Bueno, en el subtema anterior son las redes que conectan de forma ocasional para comunicar los datos, se almacenan en nodos y se reenvían más tarde cuando haya un enlace funcional. Esto quiere decir que no se puede enviar si no hay una ¿cómo les diré? Una red una red física o estable donde pueda enviar datos. Ahora sí, vamos con el siguiente subtema. Fue un como que intermedio. Ahora sí, el siguiente subtema es el 6.7.1, que es la arquitectura del DTN. Las DTN resuelven falta de conectividad de punto a punto con una arquitectura basada en comunicación de mensajes. Esta está diseñada para tolerar los enlaces con poca confiabilidad y retardos extensos. Bueno, ahí esa pequeña imagen la saqué del libro que les comento de redes de computadora. No recuerdo cuál es el autor, pero el libro es como que moradito. Así, bueno, ahí como podrán ver, el nodo del DTN envía el bundle enviado, luego lo recibe el otro nodo, luego el contacto enlace funcional si es que hay un enlace, luego va al otro bundle almacenado, luego sube al otro nodo del DTN, luego el enlace intermitente no funcional y hasta que llega a su destino. Se van a preguntar qué es un bundle. ¿Es un paquete de datos o un mensaje? O enviar mensaje. Abajo, como podrán ver, dice la terminología del DTN. A un mensaje se le llama bundle. Es lo que les quiero decir. Un paquete de datos, pongámoslo así para que les quede más claro. Es un envío de datos. Sus nodos están equipados para almacenamiento. Por lo general es persistente como un disco o memoria o una memoria de tipo extraíble, se podría decir. En los procesos de almacenar y reenviar los bundles en los nodos del DTN es similar al proceso de encolar, reenviar los paquetes en los enrutadores. Es de enviar datos, pongámoslo así. Ahí en esa diapositiva, en cada contacto se envía un bundle o una posición del mismo en una estación terrestre. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se envía un bundle, que es el del satélite, contacto, que el satélite va a enviar el bundle, que va a ser el contacto de enlace funcional. El bundle va a entrar a la estación terrestre, que va a ser la antena, la antena de recepción. El bundle va a pasar por el punto de recolección, que es a donde lo va a almacenar. Posteriormente
va al almacenamiento de nodos del DTN. Luego sigue enviándose, que es el enlace intermitente no funcional. De ahí salta hasta el otro apartado para así llegar a la otra antena y así sucesivamente. O sea, esto es una cadena. No es envía, recibe y almacena y ya hasta que después le da señal a todos. Bueno, el siguiente subtema es el 6.7.2 protocolo bundle. Este está diseñado para operar sobre una variedad de transportes. Debe haber un vacío en la función entre estos protocolos. En ese vacío que hay es donde se incluye una capa de convergencia. En este pues sí tuve pequeñas dudas, o sea, no le entendía el diagrama más que nada. No sé cómo explicárselos, pero espero si ustedes saben un poco más de pues ahora sí que darme consejos o una ayuda o así son recibidas, o sea, déjenlo en los comentarios, no se preocupen, o sea, yo lo tomaré en cuenta. Esto es nuevo para mí, o sea, apenas estoy viendo las capas y espero, me sigan entendiendo. Este de protocolo bundle manda mensaje, consiste en un bloqueo primario que se puede considerar como un encabezado. En el diagrama de arriba se muestra el formato de mensajes del protocolo del bundle. O sea, el envío de datos por lo que quiere ver. Bueno, así como breve en este apartado hablaremos sobre el protocolo bundle. Este protocolo es fijo, está diseñado para operar sobre una variedad de transportes, ya que debe de hacer un vacío en la funcionalidad entre los protocolos. También es el responsable de aceptar los mensajes de la aplicación y enviarlos con uno o más mensajes por medio de operaciones de almacenamiento. Esa es lo que quiere esta explicación, es referente a lo que va el mensaje. Y bueno, eso sería todo. Nosotros somos el equipo 3 de redes de computadora. Mis compañeros es Arturo Alonso Avelino y Mario Alberto Martínez Hernández. Ellos explicaron los subtemas anteriores, ya lo verán en el video. Espero y les haya sido no fácil, sino les sirva para esta pequeña introducción, para que ustedes, si les gusta especializarse en redes o estudiar redes de computadoras, pues espero y les sirva esta pequeña introducción a la capa de transporte. Si les gustó el video, pues dejen su like, suscríbanse y nosotros somos alumnos somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Somos del grupo 6 ISC 11 del turno matutino. Es de la carrera de redes de computadoras con el profesor Rivera Ponce Alejandro. Y pues muchas gracias y nos estaremos viendo con nuevos videos. Hasta luego.